Hoy deseo iniciar poniendo el tiempo, porque si no después podemos terminar en problemas ustedes y yo. Haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es la que va a aparecer ahí. Vamos a ver si me funciona el toque del dedo, vamos, pero no. La pregunta es: ¿cuál es un elemento común que ocurre en un día cotidiano de nuestra vida, de mi vida y de la suya, que marca para bien o para mal el resultado de nuestro futuro? Uy, qué duro suena eso, ¿verdad? Pero bueno, para eso voy a empezar hablando un poco de mi experiencia. Y voy a hablarles de lo que para mí es un día entre lunes y viernes, porque ya sábado y domingo cambia un poco la cosa. Lunes y viernes, pues por un tema ya de trabajo, pues usualmente tiene su rutina. Y bueno, más o menos un día, en mi caso, se desarrolla así. A las 5 p.m. suena mi alarma. Pero esa alarma suena a las 5 p.m. porque yo el día anterior decidí precisamente que sonara a esa hora. Inmediatamente, una vez que suena a las 5, imagínense lo que hago: apagarla y seguir en la cama. Entonces, y empezamos un conflicto entre la alarma y yo, ¿verdad? Entonces, antes estaba el modo de posponer, entonces cada 10 minutos sonaba cada rato. Y yo dije, no, ya eso es muy cansado, o sea, no puedo dormir bien. Entonces, mejor la apago. Entonces, ahora, pero el hecho, digamos, de que yo apague la alarma es porque yo decido que realmente está afectando. Popularmente el dicho que dice que yo me haga el zorrillo, porque está en eso de que uno está entre dormido y despierto, pero lo cierto del caso es que la cobija la tiene pegada y no se quiere levantar de la cama. ¿Me pasa solo a mí o le pasa a la mayoría? No levante la mano, mejor. No me conteste exactamente, mejor dejémoslo ahí. Ok. Como yo decidí que la alarma no iba a seguir sonando, porque eso de posponerlo era como complicado, entonces como sé que tengo que levantarme a trabajar, y usualmente estoy en teletrabajo, hay días que voy a la oficina, entonces como 5 veces decido fijarme y ver la hora. Entonces me fijo, o sea, ¿qué hora es? Pero ya cuando son las 6:30, decido levantarme. A las 6:30 decido levantarme. Y lo primero que hago y tomo la decisión es de encender mi computadora, porque necesito precisamente ponerme ya en modo trabajo. Inmediatamente hago algunas rutinas, decido revisar mi agenda. Eso usualmente lo acostumbro porque siempre reviso la agenda el día anterior y el día en la mañana, porque mi rutina es de muchas reuniones. Entonces, y antes me pasaba que no me fijaba y en las reuniones que tenía que estar no estaba, y eso es complicado. Entonces, yo ahora digo, no, mejor decido fijarme cuál es mi agenda el día anterior y además para ver si es en modalidad virtual o en modalidad presencial, porque ahora sucede mucho eso. Hay reuniones que son en modalidad virtual y otras que son en modalidad presencial. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque si hay una modalidad presencial, pero usted se queda en su casa pensando que es modalidad virtual, muy mala nota. También decido revisar todos mis pendientes para planificar la jornada de trabajo y decido que atiendo primero y que después. Ya a las 3 p.m., concluida mi jornada, sé que he terminado, entonces
tomo una decisión, ¿qué voy a hacer después? Y usualmente lo que decido es seguir trabajando, revisando correos o haciendo algunas cosillas. En algunos casos también decido desconectarme y descansar. A veces estamos muy cansados y es necesario desconectarse y descansar. También es un tiempo donde decido compartir con mi esposa, compartir con mi familia. Usualmente Patri y yo pues vamos a tomar café ahí a un lugar que acostumbramos a ir. Ahora, una vez que les he contado todo esto que es mi rutina, le voy a dar un premio. Bueno, mejor no ofrezco eso. Yo soy bueno para ofrecer premios. Tenía una compañera que siempre le ofrecía un chocolate, se fue del trabajo y nunca se lo di. Entonces, mejor no le ofrezco el premio. Pero bueno, se puede sentir satisfecho el que me diga qué es lo común en todo esto que yo hago todos los días. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué es la clave? Se le acercó, pero bueno, sí son las decisiones. Además lo dije constantemente. Decido. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes la misma pregunta que les hice al principio. ¿Cuál es un elemento común que ocurre en un día cotidiano de nuestra vida que marca para bien o para mal el resultado de nuestro futuro? Las decisiones. Las decisiones marcan nuestro futuro. Y es que, permítanme decirles algo. Inclusive, si usted decide no tomar decisiones, eso ya es una decisión. Así de fácil. Les voy a presentar una imagen. Una imagen de una persona en nuestra sociedad que usualmente se enfrenta a diversos aspectos de la vida y sobre las cuales tiene que tomar decisiones. Y muchas personas encuentran en esa situación. Hay decisiones que tienen que ver a veces con el tema de la riqueza. Hay decisiones que tienen que ver con el tema de los placeres. Hay decisiones que tienen que ver con nuestra familia. Hay decisiones que tienen que ver con los conflictos. Aún con los conflictos tenemos que tomar decisiones. No enfrentar un conflicto es una mala decisión. Los conflictos tienen que enfrentarse, pero muchas veces decidimos no enfrentar un conflicto porque pensamos que nos va a ir mejor. Pero por experiencia propia les digo que cuando usted realmente no enfrenta un conflicto, ese conflicto cada vez se le va a hacer más grande. Pero también día a día nos enfrentamos con temas de trabajo, con decisiones. Hay gente que está decidiendo si se pasa o no se pasa de un departamento, de un área, o hay personas que también están pensando sobre el tema del trabajo, si vienen a cambiar el trabajo. Y son decisiones a veces muy, muy difíciles. Vean qué interesante. Diversos estudios y publicaciones en psicología estiman que una persona, o sea, usted y yo, y esto pues puede ser un dato aproximado, tampoco digamos que es un dato exacto, pero dice que puede llegar a tomar 35,000 decisiones al día. Imagínese usted precisamente ante un hecho de esta naturaleza. Esta cifra incluye tanto decisiones conscientes como inconscientes, desde elegir qué ropa usar hasta qué responder en una conversación. En este momento que yo me estoy dirigiendo a ustedes, yo estoy tomando decisiones. Decido si me muevo para acá o si me muevo para allá. Decido si alzo la voz o la hago bajita. Todo es una decisión. Hay decisiones inconscientes. El cerebro, aunque nosotros no nos sepamos, él está tomando decisiones.
Está tomando la decisión de si nosotros respiramos y si el corazón se nos mueve, está alta. Esas son decisiones inconscientes, pero hay decisiones en nuestra vida que son más conscientes. Y esas tenemos que considerarlas. Hoy en día tomamos decisiones constantemente. Y como les digo, si usted decide no tomar decisiones, inclusive está tomando decisiones. Y si no está tomando decisiones en el día, cuente todas las veces que no tomó decisiones, porque esa es una decisión que usted hizo. Hoy en día tomamos decisiones permanentemente, de múltiples formas y en diversas circunstancias, donde muchas son tomadas bajo presión y nos llevan precisamente a hacer cosas de las cuales realmente después quizás no queríamos, pero las tomamos porque nos sentimos presionados. Ahora les cuento una anécdota precisamente de mi trabajo en relación con un hecho de esto que les estoy comentando. Hay veces tomamos decisiones de forma súbita, rápido. No nos tomamos el tiempo para analizar los hechos, las circunstancias y muchas cosas y tomamos una decisión. De hecho, Álvaro, ahora que lo estaba viendo, me recuerda, precisamente que él también algo hablaba del tema de las decisiones. Entonces, ese era el preámbulo, precisamente de lo que íbamos a ver hoy. Hoy sí vamos a hablar de decisiones, porque las decisiones están inmersas en cada una de nuestras áreas. Nuestra sociedad está cambiando de una manera que no nos imaginamos. El otro día participaba de unas charlas y hablaban precisamente de la situación que estamos experimentando a nivel mundial, y aun cuando no lo sintamos, realmente hay un cambio a nivel de nuestras democracias, inclusive con el tema mismo, decía este estudio, por ejemplo, como el tema de la democracia. Decía que ahorita muchas de las sociedades se están moviendo precisamente hacia esquemas quizás más autoritarios. Era una firma mexicana. Entonces, tomar decisiones es algo propio, intrínseco, necesario y fundamental de nuestra vida. Las decisiones definen nuestro futuro. Pero lo importante de esto es este elemento, y es que en todas ellas es necesario la presencia de Dios. Y precisamente en Filipenses encontramos los elementos necesarios para que las decisiones que tomamos nos permitan vivir en paz. Leamos Filipenses 1, 9, 10. Los voy a leer. Esto es en la versión, la Biblia de las Américas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. El versículo 9 de Filipenses resalta 4 condiciones que debemos considerar necesarias cuando nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. 1, la oración. 2, el amor. 3, el conocimiento. Y 4, el discernimiento. ¿Y cómo se come cada una de estas? Veamos la primera, la oración. Dice Pablo, y esto pido en oración. Aquí es digno de resaltar que en el caso de Pablo, la oración era una característica propia de él. Él entendía que la vida cristiana, incluyendo las decisiones más prácticas, todas dependían de Dios, no solo de nuestra capacidad. Por eso Pablo constantemente menciona la necesidad de que oremos. Y entonces él dice, y esto pido en oración. Para Pablo esto no era un recurso de emergencia, sino el normal vivir de Pablo en dependencia y comunión con Dios, de tal forma que eso le permitiera conectar con el Señor. Pablo cuando dice, y esto pido en oración, él básicamente lo que nos quiere decir es que yo soy ejemplo mismo de lo que les quiero decir a ustedes y de los que les quiero transmitir.
Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar. De hecho, nuestra serie se llama Oración y Discernimiento. La oración y el discernimiento, y ahorita lo vamos a ver, están muy ligadas. En nuestra vida, la oración debe ser constante en todo. Levantarse en la mañana, tener esos encuentros con el Señor, nuestros devocionales, orarle a Dios precisamente en la mañana para que Él cuide de nosotros, de todo lo que vayamos a hacer y de las decisiones que vayamos a tomar. Eso es importante. ¿Qué podemos decir del amor? La segunda condición que nos habla Pablo para la toma de decisiones. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Aquí lo que Pablo resalta es la necesidad que tenemos que darle, el valor que tenemos que darle a las personas cuando tomamos las decisiones. Todas mis decisiones, voy a hacerme para atrás porque ya me estoy fundiendo. Mi esposa dice que ponerse aquí es como ponerse al frente de... Porque aquí le pega a uno el calor de las luces. Vamos a ver si es cierto. Ahora le cuento, Pacho, a ver si usted tenía razón. Porque ahí ya que va. Bueno, me hace bueno porque tal vez así da el caso un poco más. O sea, que estoy quemando grasas de fijo. Entonces, todas mis decisiones deben considerar el amor hacia mí mismo y hacia los demás. Toda decisión que me perjudique o que perjudique a otros, esa decisión no puede ser tomada, no debe ser tomada. Deben ser tomadas desde el amor de Cristo y ellas deben de ser de beneficio y provecho para todos. Aquí quiero contarles una anécdota de mi trabajo. Inclusive cuando estaba elaborando con la dirección del Señor esta enseñanza, me recordé mucho de ella. Entonces, porque en su momento a mí realmente me llamó mucho la atención cuando vi esto del tema del amor. Yo digo, el amor para las decisiones, qué interesante. Pero en eso me acordé que tiene todo un sentido. En el año 2017, en mi trabajo, se levantó un movimiento de algunos compañeros que estaban descontentos con el trato de la gerencia, por lo menos para ellos. Un grupo de ellos elaboraron una carta de protesta, hicieron que muchos la firmaran, y muchos la firmaron bajo presión. Eso mismo, vamos, que llegan y usualmente lo que probablemente a muchos les ha ocurrido, vamos, o sea, en el sentido que sienten la presión social y yo la firmo. Entonces, cuando llegaron y me lo plantearon a mí, yo les indiqué que yo no estaba de acuerdo. Pues lo correcto para mí era que conversáramos directamente con esta persona y le indicáramos las cosas que sentíamos que él debía cambiar y establecer un diálogo. Y les indiqué así, digamos, y realmente siempre lo he mantenido, que yo no estoy de acuerdo con ninguna acción que vaya a perjudicar a una persona y no la vaya a edificarla. Y ese fue mi principio, y en eso me mantuve. Puedo contarles, la historia es mucho más larga, digamos, se generaron movimientos de presión precisamente hasta con mentiras, precisamente para que yo firmara esa bendita carta. Luego algunos me preguntaron que cuál era mi criterio, yo les expuse mi criterio. Al final ellos decidieron tampoco no firmar la carta. Entonces pasó también otra cosa muy curiosa. En ese momento yo estaba fuera de la institución y había un compañero, digamos, cristiano, que cuando yo regreso me pregunta, ¿qué fue lo que hizo usted? Yo le dije, yo lo que hice fue esto y esto y esto, y lo hice por esto y esto y esto. Me dice, me dice don Carlos, yo tenía que saber que tenía que hablar con ustedes, que yo no tenía que haber firmado esa carta, vamos, o sea, es que no debería. Le digo, bueno, ya la firmó, vamos, o sea, de eso ya es una enseñanza que
que la queda usted para su vida. Pero quería traer esto como una ilustración, precisamente para que viéramos cómo de alguna otra manera, cuando tomamos una decisión, tenemos que considerar este aspecto. Porque para mí, al margen de lo que privó, es un principio, y era un principio de transparencia, porque para mí inclusive eso era como de andar a oscuras. O sea, hagámosle una carta, la firman 50 personas y todo el mundo está descontento, pero no sabe. O sea, no, o sea, si realmente hay un hecho, digamos. Y lo otro es que realmente para mí, o sea, yo sentía que desde el amor de Cristo yo no estaba ayudando a edificar a esta persona, lo que estaba básicamente era generándole daño. Entonces, ¿no es interesante que mientras solemos contraponer el amor y el conocimiento, Pablo insista en que son absolutamente esenciales el uno para el otro? Amor y conocimiento no están desligados, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. El amor que Cristo pone en nuestros corazones es el fundamento de toda nuestra vida, y a partir de ahí también es el fundamento por el cual pasan todas nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen que estar fundamentadas en el amor de Cristo. Hay un tipo de conocimiento que excluye el amor y que lo apaga, y nosotros sabemos cuál es. Es el amor que no viene de Dios, es el amor que nos ofrece el mundo, el amor de la revancha, el amor de la destrucción, el amor de la venganza. O sea, porque aún así, digamos, en medio de eso pensamos que se mueve el amor. Pero Filipenses 1, Pablo nos dice que no se puede amar bien si el amor no está guiado por el conocimiento. Ahora, ¿cuál conocimiento? Se trata del conocimiento de Dios y sus caminos. Y vean los que nos dice, vean lo que nos dice Filipenses 1, 9, 10, y vamos a entrar ya en el tercer aspecto. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en conocimiento verdadero. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Pablo en Filipenses 1, 9, 10? Nuestro amor debe estar fundamentado en el conocimiento de cómo Dios nos ama en Cristo. Y cuando hablamos aquí del conocimiento, no se trata de un acto de saber, sino más bien de conocer de forma plena, innata, absoluto. Un conocimiento que nace de la experiencia o de la relación personal, que viene de Dios mismo. Es el conocimiento verdadero, es el conocimiento de Dios. De ese es el conocimiento que nos está hablando Pablo. Se trata de un conocimiento de Jesús mismo. Y veamos lo que nos dice Efesios 4:13. Nos dice: y llegaremos a tener todo lo que nos falta, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios. Pero después veamos lo que nos dice Jesús en Juan 14:6. Nos dice: yo soy la verdad, sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Entonces, ¿dónde está ese conocimiento verdadero? El conocimiento verdadero está en Jesús mismo. El conocimiento verdadero es la palabra hablada y la palabra escrita. Ese es el conocimiento. Nosotros, para tomar decisiones, necesitamos de ese tipo, de esa clase de conocimiento. Me voy a adelantar algo y les voy a decir por qué. Porque al final, cuando tomamos nuestras decisiones, necesitamos pasar lo que estamos haciendo por un filtro. Y ese filtro
es la palabra escrita y la palabra hablada. Si hay una decisión que no está alineada a los preceptos, mandamientos y a todo lo que nos ha dicho Dios, es una decisión que tampoco tiene que ser tomada. Yo a lo largo de mi vida he tratado siempre de mover en medio de mis debilidades y de mis flaquezas y tratar de hacer siempre lo correcto. Porque imagínese una persona que trate de hacer lo contrario. De hecho, cuando una persona hace algo que no tiene que hacer o quebranta las leyes de alguna otra manera, de alguna manera es una persona que no vive en paz. Y en algún momento de su vida se va a ver sometida a alguna situación, a alguna condición que realmente no lo permite. Entonces, realmente la invitación que nos hace Pablo a que lleguemos precisamente a vivir de este conocimiento verdadero para la toma de nuestras decisiones es importante. Pero también Pablo nos habla en Filipenses 1:9 nuevamente y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en todo discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué significa discernir? Estamos en una serie que hemos llamado Oración y Discernimiento. Vean que inclusive lo que estamos hablando ahorita del tema de las decisiones no está alejado tampoco de lo que realmente hemos querido exponer a lo largo de la serie. El discernimiento, en primer lugar, es una capacidad humana. Discernir es esa capacidad que poseemos nosotros, los seres humanos, cada uno de ustedes, para poder distinguir, separar, para identificar. Cuando usted decide, usted elige. Y si usted elige, usted separa entre múltiples opciones. No sé cuáles decisiones, muchas veces tenemos que tomar una decisión y tenemos que separar o distinguir cuál es la mejor decisión, la que más me conviene. Discernir al final no es otra cosa que encontrar el meollo de un asunto, descubrir en medio de toda esa maraña, en todo ese enredo que muchas veces de las decisiones que tenemos que tomar, el punto preciso desde el cual comenzar a desenredar lo que parece complejo. En resumen, discernir es una capacidad humana que nos permite distinguir y decidir. Vean qué interesante. Conocimiento, discernimiento. Otras versiones de la Biblia dicen conocimiento, entendimiento. Tomo mi decisión. Pero antes he orado y también lo he pasado a través, digamos, de lo que Dios ha puesto en mí, de su amor. Porque muchas veces las decisiones tienen que ver con los demás, o a veces tienen que ver conmigo mismo. Y un principio fundamental es que nos amemos, y eso nos enseñó el Señor. Para entender mejor el tema del discernimiento, voy a ponerles un ejemplo que es muy peculiar. Uno, para los que son panaderos, reposteros, los que les gusta hacer queques, y aquellos que de alguna u otra vez hemos participado de estos quehaceres o hemos sido meramente observadores. Y es el de en la cocina cuando cernimos la harina y el azúcar. ¿Qué hacemos cuando cernimos la harina y el azúcar? Separamos los elementos más finos de aquellos más gruesos, ¿cierto? Si agarramos la harina, la echamos y empezamos. O sea, igual lo hacemos con el cemento. Bueno, yo no lo hago porque yo no, pero igual los que construyen lo hacen con el cemento. O sea, agarran el cemento y lo zarandean y entonces separan lo. Entonces hay una separación. Eso mismo, con este ejemplo del cernimiento, quizás no es casual que se llame discernimiento, ¿verdad? Porque esta palabra la acabo de inventar, cernimiento. No sé si existe en el diccionario de la Real Academia, pero bueno,
Yo, yo la acabo de inventar. Con esta acción del cernimiento, entonces todo en cuanto recibimos a diario, lo que vemos, escuchamos, deseamos o esperamos, o inclusive lo que queremos, lo pasamos a la luz de nuestra fe cristiana, lo colamos, lo cernimos para quedarnos con lo mejor, con aquello que proviene de Dios. Vean qué importante entonces, y quizás ahora ya tal vez me estoy dando a explicar, porque es importante el conocimiento verdadero. Imaginémonos que el conocimiento verdadero es el cernidor, donde yo paso todo lo que vivo y al final separo lo grueso de lo delgadito, y al final usualmente nos quedamos con lo delgadito, que es señal de que realmente es lo que está alineado a la voluntad de Dios Padre, y es lo que va a venir a traer paz a nuestras vidas. Pero eso no lo podemos hacer si realmente no tenemos el conocimiento de lo verdadero, ni aplicar lo que es el discernimiento moral. Necesitamos de los dos, porque al final, digamos, cuando yo discierno, lo importante es que estoy utilizando, bueno, en el caso del discernidor utilizo una herramienta, pero en el caso de mi vida lo que utilizo es un criterio. El criterio lo que me permite es distinguir lo bueno de lo malo, y por eso hablamos de discernimiento moral, porque es la forma en que yo hago una diferencia entre lo bueno y lo malo, y ahorita lo vamos a ver en el próximo pasaje, para quedarme con lo mejor. Y dice otras versiones, para quedarme con lo más importante para mi vida cristiana. Entonces, este proceso realmente requiere que mi vida sea vivida de forma cristiana. Necesitamos del conocimiento, necesitamos del discernimiento, de ese criterio para poder distinguir lo bueno de lo malo. En el pasado, no sé, piensen ustedes, ¿cuáles han sido las consecuencias de depender de su entendimiento, de nuestro entendimiento? ¿Qué ha provocado? No sé, viene a mi mente, por ejemplo, algunos conocidos, o sea, que en algunos casos decisiones equivocadas lo llevaron a la ruina, o a personas que realmente lo llevaron por sus decisiones a perder su libertad, o a personas que por sus decisiones lo llevaron a perder su familia, o a personas que por sus decisiones le llevaron a perder su trabajo, o a personas que por sus decisiones llegaron a perder su rumbo. Qué importante es alinear nuestras decisiones a lo que nos habla a lo que nos habla Pablo a los Filipos en Filipenses 1, 9, 10. Tenemos que orar, tenemos que amar, tenemos que conocer, pero también tenemos que discernir, tenemos que distinguir. Dice Proverbios 3, 5, 6: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, discernimiento. La misma Biblia nos dice, no dependamos de nuestro propio discernimiento. No es nuestro discernimiento, es el discernimiento de Dios. Pero ese discernimiento de Dios lo adquiero en el momento que yo adquiera la información correcta y apropiada, que es el conocimiento del Dios verdadero a través de Jesucristo mismo. Segundo, debemos tener claridad sobre qué es aquello que queremos discernir. En la cocina queremos separar el agua de los fideos. En la construcción, la arena de la cal. En la panadería, la harina gruesa de la harina delgada. Pero en nuestra vida personal,
el discernimiento suele girar en torno al curso de nuestras decisiones. Es sobre nuestras decisiones que discernimos, y tenemos que discernir precisamente a través del discernidor de la palabra de Dios. Dice 1 Reyes 3:9: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. Ahora, ¿para qué quiere este siervo discernimiento? Dice que para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Conclusión: el discernimiento es la capacidad espiritual de tomar decisiones morales difíciles en medio de una gran variedad de opciones contrapuestas y confusas. Ahora, tenemos esto que hemos hablado, que son como las condiciones para un proceso de decisión, si lo vemos de alguna manera. Vamos a ver algo. Creo que aquí, y quisiera compartirles, no lo puse aquí, pero tal vez si me ayudas con la imagen 2. Okay. Dicen que los seres humanos aprendemos de muchas maneras, usualmente pues hablando, pero también de una forma gráfica. Si quisiéramos verlo de una forma gráfica, lo que he hablado precisamente lo pueden mirar ahí. Las condiciones que se necesita para tomar decisiones que me lleven a vivir en paz es oración, acercarme a Dios con humildad, pidiéndole guía y sabiduría. Hay una parte donde en la misma Biblia nos dice que tenemos que acercarnos a Dios para pedirle sabiduría. El amor como fundamento. Y tenemos que nuestras decisiones las pasamos por 2 filtros. Primero, por el conocimiento de la palabra a través del Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento, y por el discernimiento que nos lleva precisamente a escoger entre el bien y el mal para realmente al final quedarnos con lo mejor. Entonces, dice Pablo, y creo que con esto voy cerrando porque ya se me acabó el espacio, y quiero terminar con lo que sería el propósito. Hablamos qué se necesita para elegir, cuáles son las condiciones que tienen que haber en mi vida para que mis decisiones estén alineadas a Dios y sean buenas decisiones. Ahora vamos a hablar del propósito y qué tenemos que elegir. Y aquí la oración constante, fundamentada en el amor de Cristo, me brinda los criterios necesarios, el conocimiento y el discernimiento en la vida cristiana para que yo pueda elegir lo mejor y así tomar las mejores decisiones en mi vida. Vea lo que nos dice Filipenses 1:10. ¿Por qué hacemos todo eso? Para que sepamos escoger siempre lo mejor. Para que sepamos escoger siempre lo mejor. Escoger siempre lo mejor implica 2 cosas. Implica elección y implica decisión. La elección es la posibilidad. La decisión es el hecho ya consumado. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no es. Confiar en mi propio entendimiento me lleva a tomar decisiones que muchas veces parecen correctas, pero son incorrectas. Y no sé si a ustedes les ha pasado o a ustedes han visto amigos e inclusive toman una decisión que a la luz es incorrecta y aún la justifican y están convencidos de que es la decisión correcta. No puede ser. Y muchas veces son decisiones que perjudican a las personas.
Y quisiera resaltar dos cosas. Los dos versículos nos hablan de algo. Nos dicen siempre y realmente. Dice, para que siempre escojan lo mejor o para que realmente escojan lo más importante. La palabra siempre es siempre. En otras palabras, si realmente tomamos para nuestras vidas lo que Pablo nos enseña en Filipenses, hay una promesa del Señor que siempre vamos a escoger lo mejor. No hay forma de que no sea así. Si usted pasa las decisiones de su vida por la palabra de Dios, pero además permite a Dios que sea ese cernidor que permita, digamos, a la luz de este conocimiento verdadero, escoger cuál es la mejor decisión, entonces hay una promesa de que siempre va a ser lo mejor. Y lo otro es, en la otra versión, cuando nos dice que es realmente, y cuando hablamos de realmente es significado de que es verdadero, auténtico, genuino. No se refiere simplemente a lo que parece importante desde una perspectiva humana, emocional o temporal, sino aquello que tiene un valor verdadero delante de Dios mismo. Conclusión: la vida está llena de decisiones. Algunas parecen pequeñas, algunas parecen fáciles, otras son difíciles, otras son grandes. Pero cualquier decisión que usted tome, eso le va a cambiar el rumbo de su vida, el rumbo de su familia, el rumbo de su trabajo y el rumbo de su relación con Dios. Entonces, Pablo en Filipenses nos hace un llamado a que realmente nuestras decisiones se alineen a la voluntad de Dios, y nos dice y nos da el camino. No terminé, pero les voy a presentar la imagen 1, 2, 3, la imagen 4, por favor. Porque al final de escoger lo mejor y de vivir en pureza y avanzar sin tropiezos, puedo llegar a tener lo que en Filipenses 4, más adelante, el mismo Pablo, en Filipenses 4, 6, 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Nuevamente Pablo nos invita ahora no solo a que oremos constantemente, sino que nos dice que tenemos que orar por todo. Mire, yo les voy a contar una anécdota. Me acuerdo una vez que se me descompuso el carro. No sé, bueno, no creo que se le encendió una luz o no sé qué fue el asunto. Y yo de verdad, yo dije, no puedo hacer nada aquí, nada más que orarle al Señor. Y le dije: Señor, toma en cuenta esta situación. No sé, o sea, lo pongo en tus manos. Y de verdad, o sea, resulta que del carro, por lo menos en ese momento se me resolvió, y pude seguir mi camino. O sea, al final Dios terminó siendo hasta mecánico, pero bueno, entonces comenté otro momento en el cual estábamos en una situación difícil, había que tomar unas decisiones habíamos tomado unas decisiones difíciles en el trabajo. Realmente había mucho movimiento. Esto creo que lo había compartido en algún otro momento. Y me salí del lugar donde estábamos en una reunión, me fui para mi oficina. En la mañana oré al Señor, le dije que tomara control de todo esto. E inmediatamente, en la tarde, todo cambió. Fue una paz que a mí me impactó, realmente una paz de un cambio abrupto. Yo dije, bueno, ¿qué sucedió? O sea, entonces, y vea lo que sigue diciendo Pablo en Filipenses 4, 6, 7. Díganle a Dios lo que necesitan. Qué interesante. Díganle a Dios lo que necesitan. Al final lo que nos está diciendo Pablo es: vayan a Dios, pidan ese conocimiento, vivan ese conocimiento, pero también apliquen el discernimiento de Dios en sus vidas para lo que tengan que hacer. Y denle gracias por todo. Y dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender.
Inclusive nos habla de una paz que ni siquiera nos ofrece el mundo. Una paz que supera la capacidad de las personas. Ahora, yo les pregunto, pensando en lo que yo he enseñado hoy, que realmente puso Dios en mi corazón, ¿cómo ven ustedes sus vidas? Realmente, si aplicáramos este proceso, ¿ven ustedes que sus decisiones no serán las mejores? Y que inclusive esas decisiones les va a hacer permitir vivir en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz de un Dios que habita en nuestros corazones, un Dios que nos guía, un Dios que nos acompaña, un Dios que quiere ser presente en nuestras vidas. Y si ese Dios no es presente en nuestras vidas, permítame decirles, no es porque Él no quiere, es porque nosotros no se lo permitimos. Yo voy a pedirles que adoremos al Señor. Esto es lo que Dios quiere traer en primera instancia a su mente, pero también para que se viva a nivel de sus corazones. A nivel de nuestra mente están nuestros pensamientos, pero a nivel de nuestros corazones está la pasión, lo que me lleva precisamente a que las cosas sucedan. Vamos a orar y vamos a decir: Dios Padre, te doy infinitas gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu revelación, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú has estado dispuesto a mostrarme, Señor. Porque tú quieres, oh Dios, que podamos vivir una vida en paz. Una vida alineada a tu propósito. Una vida alineada a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que perfecciones, así como está en Filipenses 1:6, que aquel que la buena obra empezó la perfeccionará y la terminará hasta el día que Jesucristo venga. Que así también perfecciones, Señor, la forma en que yo vivo mi vida cada vez que tomo mis decisiones, Señor. Porque mi vida, Señor, la vivo a través de las decisiones que tomo, Señor. Decisiones que construyen un futuro, Padre. Decisiones, Señor, donde la confianza, Señor, está en que tú estás siempre allí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre. Como dice nuestro pastor, el Paz, esto es un buen tiempo siempre para venir y poner delante del Señor, digamos, nuestras peticiones. Sé que en este momento todos, yo creo que no hay uno excepto, tenemos que tomar decisiones. Hay algunos que probablemente mañana van a tener que tomar algunas decisiones. Yo les voy a pedir que con toda la libertad, tranquilidad, y como se dice siempre, bueno, aquí es un lugar seguro, es un lugar realmente que está para que Dios, a través de cada uno de nosotros, ministremos sus vidas y que a través de la oración podamos venir a unirnos en este proceso, en estas decisiones. Siéntase en libertad. Si usted necesita oración, nada más pues pase aquí adelante. Vamos a estar orando por usted. Como les digo, hemos estado conversando sobre el tema de decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Fluye, Espíritu de Dios, Señor. Habla, Señor, a cada corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Yo oro por cada uno, Señor. Oro por sus decisiones, Padre.
pido, Señor, que aquello, Señor, que mi espíritu no haya podido, que mi persona no haya podido transmitir, Dios, que sea tu espíritu, Señor, el que termine transmitiendo y completando la enseñanza. Buenos días y muchas gracias.